¿Cómo Ok, estás? ¿Todo bien? muy bien. Todo bien, gracias. Ahí Qué me ve. bueno. Ya te vemos. Pues bienvenido otra vez, No, Armando, a, gracias. a nuestra caravana de la ciencia. Estamos estrenando un logo allá atrás. Ah, Lo ya. tengo allá atrás en mi espalda. Ya Este, lo vi. bueno, Bueno, bienvenidos todos. Les presento nuevamente a doctor Armando Pérez Torres. Él es médico cirujano, maestro y doctor en ciencias biomédicas por la UNAM, jefe de laboratorio de filogenia del sistema inmune de piel y mucosas en la UNAM, también en la Facultad de Medicina. Es profesor titular A de tiempo completo y profesor de biología celular y tisular. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y además es Nayarita y Pugueño, ¿no? exactamente. Y un muy, muy buen amigo. Y pues bienvenido otra vez, Armando, aquí a la caravana. Y Muchas pues gracias. te dejamos para que nos comiences tu presentación. Muy bien, pues muchas gracias a Marco Gudiño por invitarme a participar en este proyecto que está creciendo poco a poco. Muchas gracias a la audiencia y espero que algunos de los amigos que nos están escuchando también participen eventualmente con alguna ponencia. Cuando Marco me pidió algunos temas para hablar, evidentemente, pues uno está deformado hacia los temas preferidos derivados del trabajo cotidiano. Y cuando uno propone los temas, sobre todo pareciera que es un tema extremadamente estudiado, extremadamente tratado, hablado, presentado, pero en realidad no dejan de publicarse artículos sobre los diferentes aspectos de la célula. Podríamos decir que el origen de la célula como tal es quizá una de las preguntas más importantes que se ha hecho el hombre y del cual tenemos idea, pero no hay nada definitivo o no está dicha la última palabra. Eh, También, ya en el contexto de lo que estamos viviendo, con esta crisis sanitaria, bueno, pues a reserva de que discutamos un poquito después, pues este famoso SARS-CoV-2 no tendría mayor relevancia una vez que entra un organismo, a un humano, si no hubiera células que interactuaran con el virus o células con las que el virus interactúa para inducir toda una serie de manifestaciones o de respuestas de las células que nosotros lo interpretamos como mecanismos de enfermedad, mecanismos patogénicos y que al final de cuentas se manifiestan con una caravana como nuestra sesión, una gran gama de manifestaciones signológicas y sintomáticas del paciente que en su conjunto llamamos COVID-19. Así que viene al caso. Es más, ahorita estamos justamente interactuando gracias a las células y sus productos, ¿no? Los productos celulares, a la función celular. Y por eso también decidí cambiar un poco el título. El original está hasta abajo, que dice Origen y evolución del concepto de células o de la teoría celular, por el de la célula uno o varios conceptos, ya que efectivamente la interpretación que se le ha dado a esta estructura microscópica en la gran mayoría de los casos es muy diversa. Podemos tener incluso interpretaciones sociológicas de la célula, ¿no? Poniéndola como un individuo dentro de una federación o dentro de una comunidad. Eh, También hay los conceptos de célula desde el punto de vista de la física, de la química, de la termodinámica, de la medicina, de la biología. En fin, hay una diversidad de conceptos. Pero esto tiene un origen y quizá la mayor parte de la plática
se vaya en cómo es que se empezó a conceptualizar estos hallazgos microscópicos que datan desde el siglo XVI, ¿no? El siglo XV-XVI. Frecuentemente hago alusión a esta cita de un investigador mexicano que trabaja en Estados Unidos, de Francisco Álvarez Lefman, que dice que los hechos son los tiranos de la razón y los instrumentos sus cómplices. Si lo ponemos en los términos de la célula o de la teoría celular, diríamos que el descubrimiento y el conocimiento de la célula y cómo se interpretó va a depender fundamentalmente pues, del tipo de microscopios que se usaron en su momento, desde los primeros inventados hasta los últimos de tecnología muy superior que nos contamos actualmente. Así que los conceptos van cambiando dependiendo del instrumento. Pero también una cosa muy importante con respecto al concepto de célula es que no solo son los instrumentos los que dan el último concepto de célula, sino justamente la interpretación que el humano da de esos hechos. Y bueno, aunque hay una discusión muy grande acerca de cuándo se descubrió, quién inventó el primer microscopio, bueno, yo pongo aquí algunos de mis héroes favoritos, aunque la lista no es agotada, no está agotada en esta presentación, pero uno de los más importantes que yo creo en la historia es Cornelius Drebbel, quien efectivamente introdujo el microscopio, trabajando él en Inglaterra, lo introdujo en el continente europeo propiamente, particularmente en Francia y en Italia. Así que este hombre hay que recordarlo como uno de los primeros difundidores, digamos, del uso de este instrumento magnificador, como lo refiere Constantin Huygens en uno de sus libros, en una autobiografía en particular. El nombre de microscopio se le da al instrumento en 1625 por un tal Farber, un científico de la Academia de los Linces en Roma. Desde entonces se empezó a usar. Otro inventor famoso es Zacharias Janssen. Ay, aquí se movió las diapositivas, pero bueno, no importa. Este microscopio que ustedes ven ahí es aparentemente adjudicado a Zacharias Janssen y se le llama el primer microscopio compuesto porque tiene dos lentes, una que funcionaría como un ocular por donde se observa y un objetivo que se acerca a la muestra. Uno de los datos interesantes es que quizá este hombre tenía 7 años de edad cuando construyó este instrumento, probablemente ayudado por su padre, que entre ambos eran en realidad inventores de muchas cosas. Un personaje fundamental en esto, en todos los sentidos, tanto, digamos, desde el punto de vista de política de ciencia en ese momento, es Galileo Galilei, que aunque él había ya usado instrumentos para magnificadores, como lupas o microscopios simples para ver insectos, en realidad también construye un pequeño microscopio compuesto que llamó en su tiempo Occhiolino, en 1624, o pequeño ojo, pero fue Galileo Galilei quien valida, digamos, los microscopios de Drebbel para su uso, pues prácticamente ya sistemático para aquel interesado en el uso de estos instrumentos. La historia se puede ir más atrás, como mencionar a Roger Bacon, que usó algunos, o sugirió el uso de lentes convergentes biconvexas, pues, como microscopios simples. Ya mencionamos al propio Galileo usando lupas para ver insectos, o Descartes, que dicen que inventó un microscopio simple. Yo lo he buscado por todos lados, pero no he encontrado más datos al respecto. Y alguien que sí merece una mención especial es Athanasius Kircher, que en su libro que está aquí escrito, el Ars Magna Lucis et Umbre Inmundo, en uno de sus libros, presenta un esquema que está aquí en el centro de la diapositiva, en donde está pues graficado un microscopio simple. Interesante es que Athanasius Kircher describe por primera vez los animálculos que luego son atribuidos a Leeuwenhoek. Bueno, estos primeros orígenes del microscopio en realidad son poco inciertos, aunque hay mucho escrito
en torno a esto. En 1665 aparece esta obra importantísima, Micrografía, o sobre las descripciones fisiológicas de los cuerpos diminutos realizadas con lentes magnificantes, cuyo autor es Robert Hooke, que en cualquier trabajo se le menciona como el descubridor de las células. Ciertamente, el concepto de célula que cualquiera de nuestros oyentes tiene de célula no tiene nada que ver con lo que dijo inicialmente Hooke, quien, observando unos cortes transversales y longitudinales de corcho, hizo el esquema o la figura que está aquí a la derecha. De hecho, es la figura número 1 de su obra Micrografía. Este hombre, dedicado a muchas otras actividades, también fue arquitecto, inventor. A él se le encargó el diseño de los edificios del centro de Londres que fueron destruidos por un incendio en ese tiempo. Y una cosa muy importante en esta historia es que era el encargado de recibir la correspondencia y de ordenarla como curador de la Sociedad Real de Londres, la sociedad científica más añeja del mundo. Y bueno, lo que dice Hooke en esta obra de Micrografía es que eso que observó en el corcho, se parecían a celdillas, a pequeños cuartitos o células, o celas, y en este sentido, y si recordamos que el corcho en realidad es una corteza muerta, lo que Hooke estaba observando, pues no eran células vivas, sino el esqueleto de celulosa, las paredes de celulosa, que limitaban los espacios donde en el árbol en vivo, pues están ocupados por los componentes de la célula. Entonces, en realidad vio esqueletos de células y él dijo que estas cavidades o células, o celdillas, eran los canales provistos por el grande e inmensamente sabio creador para llevar los jugos apropiados de un lugar a otro. Yo creo que si nos dejan de tarea ahorita los alumnos que están encerrados como nosotros a un trabajo sobre célula y ponen esto, pues seguramente el profesor convulsiona porque no tiene absolutamente nada que ver con el concepto mínimo que casi cualquier persona tiene en este momento de lo que es una célula. Evidentemente, aquí hay una especie de misticismo, ¿no? De creacionismo en la interpretación de Hooke sobre esto que observó en el corcho. Estos son algunos de los microscopios, particularmente el de la izquierda, utilizado por Hooke en todos sus trabajos, utilizó muchos más microscopios, y acá a la derecha otros modelos de la época. El de abajo es probablemente un microscopio que perteneció a Marcello Malpighi, del cual hablaremos en un momento. Otro de los dibujos de esta obra sensacional de micrografía son de estos insectos, quizá uno de los más famosos, que no lo tengo aquí, es el de una pulga, pero vean los grandes detalles y además era un gran dibujante Hooke, de la mosca y de este abejorro que está aquí a la derecha. Bueno, también Hooke hizo la primera descripción, y aquí viene un hecho importante, ¿verdad? Observar, escribir y dibujar, es decir, dejar para la posteridad la evidencia del uso del microscopio y de lo que se observaba. No dudo que hubiera muchos más micrografistas, como se llamaban en ese tiempo, pero que probablemente no escribieron y se perdió la información que hayan obtenido. De ahí las primicias peleadas entre diferentes personajes de ese tiempo. Pero está reconocido que la primera ilustración de micromicetos también o de microhongos, es atribuible a Hooke. Y aquí lo tienen en la figura 12 de su obra, ¿no? Un contemporáneo de Hooke es Nehemias Grove, y Nehemias Grove, que también usó el microscopio, era un cierto contrincante científico, digamos así, de Hooke. En este libro de la anatomía de las plantas, él define a la estructura vegetal como vesículas o vejigas.
Es decir, no utiliza el término de célula propuesto por Hooke. Y esto va a ser interesante porque durante mucho tiempo, durante casi 200 años, se va a seguir usando el término de vesículas o vejigas. El decir vesículas y vejigas implicaba necesariamente que estaban ocupadas o llenas de algo que en su momento pues fue imposible discernir. Este es unos dibujos de la obra de Nehemías Grow, en donde del lado izquierdo está un dibujo de una planta urticariante. No es extraño que esto llamara mucho la atención, ¿verdad? De observarla al microscopio para ver qué fregados de esa planta producía estas reacciones cutáneas. Entonces, como ustedes pueden ver en los dibujos, hay una especie de descripción o de representación geométrica, probablemente vesicular, como lo dice él, de la estructura de los vegetales. En muchas obras se dice que Marcelo Malpighi es el padre de la microscopía, el padre de la anatomía microscópica, un italiano importante que tiene descritos quizá por primera vez, o uno de los primeros en describir y descubrir los vasos capilares, estos vasos que unen la parte arterial con la parte venosa de la circulación y que no eran visibles a simple vista, y lo hizo en en pulmones de rana. También describió los estratos de la epidermis, las capas, y se sigue usando el término de epitelios malpighianos justamente para describir que son epitelios estratificados o de varias capas, como la epidermis. Describió también los nódulos linfáticos del vaso, los glomérulos renales, y ambos se les conocen como glomérulos o nódulos de Malpighi en algunos libros todavía. Así que hizo grandes aportaciones y hay que recordarlo como un impulsor, pues, del uso de la microscopía o del microscopio en el análisis de, esencialmente, no de componentes vegetales, sino animales, y eso es muy importante. Sin embargo, no fue ajeno a la descripción microscópica de plantas, y él se refiere a las células, o a lo que podría llamarse células en ese momento, vegetales, como estructuras utriculares o sáculos, o sea, utriculi o sáculi, ¿no? Bien, otro personaje de mis querencias es Jan Swammerdam. Jan Swammerdam, pues, es todo un personaje, pero en el tenor de lo que estamos hablando, quisiera enfatizar que quizá fue el primero en describir y en observar a los eritrocitos. Un hecho que también se le atribuye frecuentemente a Leeuwenhoek, que también lo hizo, por supuesto, y al propio Malpighi. Pero como pueden ustedes ver aquí en las fechas, pues varios años antes de que Malpighi y Leeuwenhoek describieran en algún escrito los eritrocitos, este hombre ya lo había hecho diciendo que veía flotar una gran cantidad de partículas redondeadas de forma ovalada, sin embargo, de forma muy regular. Entonces hay que atribuirle, creo yo, por fechas, a Swammerdam el descubrimiento de los eritrocitos. Leeuwenhoek lo hizo también, pero en eritrocitos nucleados, que también fue un hecho interesante, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, aquí hay unos trabajos descritos por Swammerdam sobre la funcionalidad de los nervios y de los músculos, y dibujos pues semimicroscópicos de estructuras de insectos. Y uno de los grandes personajes, por supuesto, es Anthony van Leeuwenhoek. Es uno de los microscopistas estrellas de esa época y sigue hasta la actualidad siéndolo, debido a que justamente, como mencionaba hace rato, tuvo la virtud de escribir casi todo lo que observaba, y a su vez de haber sido aceptado en esta Royal Society of London por intermedio de los Huygens y con el aval de Hooke, que era el curador,
Y bueno, siendo prácticamente un analfabeta, pues dictaba lo que observaba a alguien que escribía para poder ser enviado a esta sociedad. Y bueno, aquí tenemos unos dibujos y a él se le atribuye, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, estructuras que parecen eritrocitos efectivamente, y en la figura B, una secuencia en puntos de algo que se movía entre lo que él denominó C y D, que probablemente pues era un movimiento de algún animálculo ciliado que se movía, ¿verdad? Ahí en la F parecen unos bacilos o algunas estructuras difíciles de identificar. Y quizá una de las cosas más grandiosas de Leeuwenhoek, aparte de escribir prácticamente todo lo que observó, es el uso de microscopios simples, es decir, microscopios con una sola lente como los que están puestos aquí. Vean el tamaño de estos microscopios con respecto a la mano, y pues disponían de una lente que se ve por ahí como un punto oscuro, que aquí señalado, un punto oscuro, y dos sistemas de tornillos, uno para mover en el plano o paralelo a la lente y otro para acercar y alejar y entrar en el plano focal del microscopio, de esta pequeña lupa que tenía aumentos enormes y que logró describir algunas estructuras de manera muy interesante, como los espermatozoides que están aquí abajo, ¿no? Esos dibujos probablemente no los hizo el propio Leeuwenhoek, sino pues pedía que se los dibujaran, pero de todas maneras queda la evidencia de esto. Y aquí unos microscopios de él. Abajo ustedes pueden ver el número de aumentos que se obtenían con estos pequeños microscopios. Sensacional, ¿verdad? Una sola lente con 266 aumentos. Recordemos que un objetivo en la actualidad da hasta 100, y esto tiene que ver no con que Leeuwenhoek fuera un ser extraterrestre, sino porque de la mano a hacer grandes aumentos también se van incrementando los defectos en la formación de imagen, es decir, las aberraciones. Entonces aquí destaco en azul lo que dicen muchas obras, ¿verdad? Que fue el primero en observar los infusorios, es decir, bacterias, protozoarios, que llamó animálculos, cosa que ya había hecho también Kircher, y también los espermatozoides. Describió las fibras del cristalino, nervios, cortes de cerebro, interesante, fibras musculares esqueléticas y cardíacas. Y bueno, finalmente también fue pues un miembro de la sociedad científica más importante de ese momento, que era la Royal Society, teniendo pues como socio también a Newton, ¿no? Cosa sorprendente. Bien, Leeuwenhoek nunca reveló cómo hacía sus microscopios, pero se ha investigado después de su muerte en algunas 2 o 3 ocasiones cómo pudo haber sido, y bueno, hasta réplicas de estos se hacen actualmente sin llegar a los aumentos que él obtenía, ¿no? Sí, se requería una cierta calma, disciplina y habilidad para pulir esas lentes únicas de sus microscopios simples. Vean qué extraordinarias imágenes de fibras musculares estriadas cardíacas, la de arriba, y estriadas voluntarias, las de abajo, esqueléticas, con las estriaciones incluso. Sus dibujos son equiparables a lo que podamos ver incluso en la microscopía electrónica de barrido, en el caso de la parte superior, o en una tinción histológica del músculo estriado voluntario. Así que también ahí hay una capacidad de observación impresionante. También le llamó fibras a las células, por supuesto. Entonces, tenemos ahí células como cavidades parecidas a celdillas, a celdas, a una celda, vesículas, glóbulos, fibras. Entonces, estos son formas distintas de interpretar lo que se veía. Y por eso algunos autores dicen que estos personajes que hemos mencionado y muchos más que aquí están listados son los micrografistas que observaron o que vieron sin entender lo que estaban haciendo. Realmente era una especie de conocimiento obtenido por curiosidad, que ya eso es un prerequisito para ser al menos un científico, tener curiosidad. Pero el conocimiento que tenían entre ellos era efectivamente fragmentario.
sin una conexión a veces lógica y obviamente sin tener hipótesis de trabajo en las observaciones. De cualquier manera, hay que reconocerlos como los iniciadores de toda esta gran historia. Y como decía yo hace rato, no solo son los instrumentos, también las concepciones filosóficas y científicas y religiosas de ese tiempo y hasta la actualidad han modulado y moldeado los conceptos de la célula. Así que durante 200 años, a partir de estos primeros personajes, pues ocurren muchos eventos, ¿no? Muchos hechos. La célula sigue siendo vista como una cavidad y no como una entidad. Esto es un dato interesante, porque si es una entidad, habría que ver, y de acuerdo a los preceptos filosóficos y místicos y hasta religiosos, si esa entidad tenía vida o no tenía vida. Y como digo aquí en el punto 4, durante el siglo XVIII se discutió si la célula era un objeto o un sujeto. Si era un objeto no había problema, pues era una cosa chiquita que por alguna razón el creador la hizo tan pequeña para que sus criaturas no la observaran, decían. Pero si estaba viva, entonces, ¿cómo encontrar la explicación a eso en el contexto del creacionismo, ¿no? Que era fundamentalmente, o la idea judio-cristiana católica que prevalecía en su momento? Y aún con los religiosos que se escindieron de esta primera concepción religiosa, también era difícil encontrar una explicación a que la célula estuviera viva. Este punto me parece central en la historia de los conceptos de la célula. Y bueno, había muchos más investigadores que siguieron defendiendo la idea de que eran glóbulos, otros de que eran fibras, entonces se le llamó globulistas o fibristas. Y bueno, von Haller, por ejemplo, dice que las células como fibras elementales son lo que forma, es la unidad estructural del cuerpo. Aquí también este es un avance conceptual importante. Es la unidad, o sea, es una estructura a medida de un ladrillo que juntas constituyen un cuerpo completo. Entonces, quizá uno de los primeros avances en ver que todo está formado por células. Primero dicen el cuerpo, pero ya vamos a ver cómo se empieza a extender esta idea a otros ámbitos. El embriónico Wolff, que es muy famoso, Wolff, los conductos de Wolff, que dan lugar a los órganos sexuales masculinos, decía en su momento que los embriones estaban hechos todos por glóbulos. O sea, era un globulista. Otros estudiando o siguiendo la vía del estudio de los glóbulos rojos, pues también las llamaban pequeñas células, o bien sabían que algo había dentro de ellos porque se comportaban de una manera distinta dependiendo si se sometían a soluciones con poca concentración de solutos o con mucha concentración de solutos. Es decir, este hombre Hewson hizo los primeros experimentos de ósmosis utilizando glóbulos rojos. 200 años después aproximadamente volverán a hacerse estos estudios, otros más también, para desentrañar la composición de la membrana celular. Por eso todo tiene una raíz y es interesante conocer cómo se van dando los hechos para después interpretar cómo en algún momento surge un nuevo conocimiento y cómo se desechan otros. Mirbeil, interesante, dice que toda la masa completa de una planta es tejido celular. Quizá uno de los primeros intentos de llamar tejido, ¿no? Tejido, textura, tegumento, quieren decir como coser, viene de un término que significa coser, de costura. Entonces ya empiezan a avanzarse ideas sobre un entramado hecho por células, ¿no? Y esto va a influir, pues, subsecuentemente en las investigaciones. Moldenhauer estableció también que cuando estos tejidos se disgregan o se maceran, se descomponen en elementos individuales que él llamaba vesículas o vejigas, seguramente refiriéndose a células, y que pueden persistir independientemente. Es uno de los primeros intentos también de
ir hacia atrás, ¿verdad? O sea, las células forman tejidos, forman todo un cuerpo o toda una planta, pero ahora si los disgregamos, estas células se separan y son independientes. Si los conceptos de que la célula es una unidad, pues, ¿no? Maryn Edwards, en 1826, postuló que todos los tejidos, desde el animal más complejo hasta el más simple, estaban formados por el mismo tipo de glóbulo. Entonces sigue habiendo esta idea de globulistas, yo podría decir vesicularistas, fibristas, en fin, celularistas, algunos que otros que ahorita van a aparecer. Y bueno, por ese tiempo, desde el punto de vista filosófico, hay un movimiento importante en Europa, particularmente de origen alemán, romántico idealista, que se le llamó la Naturphilosophie. Y esta Naturphilosophie lo que hacía era una especie de interpretación de la naturaleza, pues propiamente, tratando de encontrar una unidad dentro de toda la diversidad de los animales y plantas que se conocían. Pero igualmente no había una hipótesis que guiara los estudios, de manera que se hacían y se hicieron conclusiones extravagantes y fantásticas, aunque todas ellas después fueron útiles para brincar a otro nivel, un poco más mensurativo, como aquí escribo, y experimental, que recibió el nombre de Naturwissenschaft, cuyos impulsores o los que empezaron con sus ideas a gestar esta nueva visión fueron Darwin, Wallace y Huxley, con sus trabajos sobre la evolución. En el ámbito de la biología, Goethe, que es muy famoso, fue uno de los principales exponentes de la Naturphilosophie y fue uno de los inventores del término de morfología, que todavía lo usamos, ¿verdad? Él plantea la morfología como la conjunción de macroscopía con desarrollo y con microscopía incluso. Entonces, es un concepto interesante, quizá no perfecto en su momento, pero que impulsa nuevas investigaciones. Y el otro, que está aquí a la derecha, Lorenz Oken. Lorenz Oken era, pues como decimos aquí en esta diapositiva, un anatomista prolífico e imaginativo y un gran dibujante, como ustedes pueden ver ahí a la derecha. Bueno, pues este hombre enuncia lo que podríamos llamar quizá la primera teoría celular propiamente, que le llamó teoría infusorial. Esto de los infusorios también se prolongó hasta principios del siglo XX. El propio Parin de repente leía sobre infusorios o sobre la teoría infusional y los sulfobios del doctor Herrera, un mexicano que trabajó en esto. Entonces, como ven, estos conceptos quizá no absolutamente correctos, pero sirven de escalón para ascender a otros niveles de interpretación un poco más correctos, que luego pues, van a ser sustituidos por otros aún más y así sucesivamente. Lorenz Oken habría que reconocerlo justamente como uno de los primeros precursores propiamente de la teoría celular más famosa, que es las de Schwann y de Schleiden de mediados del siglo XIX. En su obra La generación, Oken postula pues que existe un fluido mucoide primitivo, indiferenciado, una especie de gelatina primigenia o de plasma primitivo del que surgen las vesículas esféricas o infusorios, o sea, sus células, o como él llamó, los seres vivos elementales. Parece exótico y fuera de contexto, pero déjame decirles que uno que ahorita mencionaremos, el Purkinje, pues él postula la existencia del protoplasma con una idea muy religiosa y creacionista, como planteando que ese protoplasma, probablemente como esta gelatina primigenia, es la materia con la cual fue hecho Adán, ¿no? Adán, el de Eva. Así que, bueno, no juzguemos mal, pero ubiquémonos en el tiempo
Y estas ideas y estos conceptos fueron relevantes en su momento. Otra parte importante en esta obra, La generación, de Lorenz Oken, es que estos elementos, dicen, forman organismos, pensando en organismos como un elemento superior de estructura, y dice él que estas vesículas esféricas o infusorios pierden su individualidad en favor de una unidad superior. Es un poco lo que decía en un principio, ¿no? La célula como un individuo que vive en una sociedad, que sería la unidad superior. Es interesante cómo se conceptualiza entonces la célula en este sentido, ¿no? Y bueno, plantea que estos, por lo tanto, serían, al ser individuales, serían la unidad discreta, separada, básica de la estructura de los seres vivientes. Bien, no por eso extraña que en 1843, ya cuando Schwann y Schleiden han publicado en 2 o 3 artículos o publicaciones lo que es la teoría celular, él reclame la prioridad de la teoría celular. Y otro que está en este tenor es Dutrochet, René Joaquín Henry Dutrochet, que Álvarez Lefman le llama el campeón sin corona porque hizo una conceptualización un poco más fina que Lorenz Oken y antes que Schwann y Schleiden sobre la estructura celular, sobre las células. Le llamó que era a las células en 1824, o sea, cuando México empieza a ser independiente, o sea, no hace mucho, para no pensar que tenemos el amplio conocimiento de cómo son las células, es realmente reciente en la historia de la humanidad, es una entidad singular, o sea, una entidad única, no una cavidad que es aislable, que puede disociarse de sus vecinas en un organismo sin destruirse y que es capaz de vida independiente. Así que este primer precepto, el 1, de lo que podríamos decir quizá la segunda teoría celular de Dutrochet, es muy importante. Prácticamente describe lo que luego hemos aceptado, producto del trabajo de Schwann y de Schleiden como sintetizadores de todo el conocimiento que se juntó durante estos 200, 300 años de estudios sobre la célula. Refiere también Dutrochet que los animales y las plantas son celulares en su composición. Un personaje que mencionaremos posteriormente, que es Virchow, Rudolf Virchow, en un principio dudaba de si los animales y las plantas eran similares, y para él y para otros, varios años después, unos 30 años después, 35 años después, era la presencia del núcleo, tanto en células animales como en plantas, lo que podría emparentar a estos dos grupos de seres vivos, ¿no? En otros era la estratificación de los epitelios de la piel a manera similar a las capas de la corteza de las plantas. Entonces, también esto es un brinco muy importante. El decir, tanto animales como plantas somos similares en cuanto a nuestra composición íntima, en cuanto a nuestra composición más básica, ¿no? Más unitaria. Es tan interesante la forma en que Dutrochet aborda esta cuestión que no duda en notar las similitudes entre el cerebro de un caracol y la estructura de una planta de Mimosa pudica. Esto, no sé, pongámonos en ese tiempo y que alguien nos diga que un animal y una planta son idénticos en su estructura microscópica. Es realmente impresionante, ¿no? Y difícil de aceptar también por la gran mayoría no todo el mundo estaba esperando que se concretara este cuerpo de conocimiento. Había más detractores de la teoría celular y de la existencia de células que de aquellos que la impulsaban. En 1837, muy cercano a cuando Schwann y Schleiden hacen la teoría celular,
más conocida, este hombre dice que hay un plan uniforme, o sea, único en cuanto a la estructura microscópica, podría decir yo, lo traduciría así al referirse a la estructura íntima de los seres orgánicos o vivos, tanto animales como plantas. El decir que esto ya es estructura viva va a implicar necesariamente cómo abordar esa cuestión. La célula es vida, es lo más pequeño que conocemos como vida, y entonces, ¿cómo se originó? Bien, adicionalmente, Dutrochet adelanta algo que seguramente es influido por un paisano de él, por otro francés, por Bichat, y era que a Bichat, uno de los padres de lo que se llamó la anatomía general, pues más allá de haber descrito 21 tejidos sin el uso del microscopio, de ser un gran realizador de necropsias, creo que el aporte más importante de Bichat en estos términos de los que estamos hablando es de hablar de fenómenos. Los fenómenos que ocurren en los tejidos y conceptualizándose estos fenómenos como lo que luego, posteriormente, llamaremos eventos fisiológicos. Así que decir que las células son unidades funcionales o fisiológicas le da a esta estructura, a la célula, pues ya quizá su primera visión mecanicista. Y esta va a persistir, yo creo que persiste hasta este momento, morfológica mecanicista, pero va a ser solo un momento de tránsito para luego explorar más allá de la función celular o de la relación forma y función de las células. Dutrochet sigue siendo globularista en términos reales y un ejemplo de ello es que le llama células globulares a los somas neuronales, pero bueno, eso no le resta importancia de acuerdo a lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Sobre todo a esto de el estudio de la vida y de las funciones de las células. Y la pregunta que dejó planteada perfectamente bien es si las células eran unidades funcionales. Aquí entonces el microscopio es importante, pero van a requerirse entonces otras estrategias para estudiar y conocer a las células. De ese tiempo tenemos a Turpin y a Meyen, que confirman mucho de lo postulado por Dutrochet, agregando y consolidando la idea de que un organismo en realidad es una federación de células, ¿no? Y bueno, si ustedes agarran cualquier libro actual y dicen concepto de tejido, dicen una asociación de células, bueno, pues la federación, por ejemplo, en términos geográficos mexicanos, es la asociación de todos los estados de la República. Así que vean esta analogía entre lo que es una célula y el individuo y lo que es una federación, en este caso sería una asociación más compleja para formar un organismo más completo. Sin embargo, Meyen sostiene que por sí misma la célula es un organismo individual. El término organismo también es interesante. Viene órgano, viene de una raíz que significa como instrumento. Entonces, como si fueran las células vistas desde este punto de vista, unos instrumentos de algo, de la naturaleza, del creador, de lo que fuera, pero son los instrumentos a través de los cuales pues, se va a manifestar el fenómeno que llamamos vida. Y aquí está Bichat, muy famoso Bichat, y se le recuerda más tiene muchas más relevancia Bichat, sobre todo en términos de la medicina, porque pues estableció un nivel, digamos, de enfermedad en los tejidos, en los tissue, ¿no? Tissue, que él llamó, y describió por procedimientos físico-químicos, más no por el uso del microscopio, hasta 21 tejidos, ¿no?
Evidentemente, unos de ellos pues no son ya de utilidad, pero otra vez construye un escalón fundamental, yo diría que una plataforma para un despegue muy importante en la concepción de la estructura de los organismos, particularmente en humanos, del concepto de enfermedad y que atañe a los tejidos, no a todo un organismo, y adelanta que la vida para él es un conjunto de funciones o de fenómenos que resisten a la muerte. Entonces, esto desde el punto de vista de la medicina es realmente una piedra angular muy importante en los cambios conceptuales, tanto de la función normal como de la alteración de las funciones, ¿no? Que significarían en términos sencillos la enfermedad y eventualmente cuando dejan, parafraseando a Bichat, de resistir a esto, pues muere. Y bueno, el microscopio se introduce al estudio de la medicina muy hace poco realmente, en 1825-26, debido a las mejoras en las lentes, a que no se provocaban aberraciones o alteraciones en la estructura observada, fueron ya introducidos en la enseñanza de la medicina y en la investigación. Y esto se debe fundamentalmente a Joseph Jackson Lister, el hombre que está aquí a la izquierda, cuyo hijo Lister pues es uno de los importantes, si no es que el más importante iniciador de la asepsia y de la antisepsia. Así que hay que recordarlos por eso, ¿no? Bien, otro grande investigador del siglo XIX fue Johannes Müller. Tuvo muchos alumnos muy famosos, Johannes Müller, pero sobre todo creo lo que hay que identificar en él es que con el avance de la microscopía, como lo mencionamos hace un momento, pues era necesario mejorar y hacer muchos ensayos y errores para la preparación de muestras que iban a ser observadas al microscopio. Esto es otra historia aparte que va entrelazada entre el instrumento, entre los conceptos y cómo se procesan las muestras para su estudio. Esto también es una historia que merece ser platicada, pero va de la mano, muy cercano a esto. Otra cosa importante, pues, de Johannes Müller, aparte de estar empezando a mejorar los procedimientos de las muestras, es que impulsó a muchos dentro del área de la biología, dentro de la parte médica, al uso del microscopio. Hasta ahora están ganando los del área de plantas, ¿no? De la botánica. Y esto va a constituir un problema también. Es hasta ahora un problema, en cierta manera, para algunos. Todavía hay detractores de la teoría celular, no se crean. Y bueno, otro personaje importante que hay que mencionar es Purkinje. Ya lo dije con respecto a su propuesta de usar la palabra protoplasma para identificar lo que rodea al núcleo de la célula, con una idea un poco mística, pero no importa. Y al descubrimiento que él y un alumno de él, Valentín, hacen de las células que llevan su nombre y que se ubican en la corteza cerebelosa. Sin embargo, yo diría que Müller y Purkinje, con mucho, son los responsables, y muchos de sus alumnos, de sentar las bases de la histología moderna del siglo XIX y que permeó y que permanece en muchos aspectos hasta el siglo XX. Las clasificaciones y descripciones un poquito más sistematizadas de los tejidos se las debemos a estos dos hombres y a una buena parte de sus alumnos. Así que estos podrían ser, por lo menos desde mi punto de vista, quizá los padres más visibles y reales de la histología. Bueno, aquí está la descripción pictográfica que hace Valentín de las células de Purkinje, y luego Purkinje al año siguiente, en 1837, pues hace un dibujo un poquito más completo de la corteza cerebelosa, ¿no? Pero tendremos que recordar a Valentín como este descubridor inicial. Y bueno, hay mucha discusión de quién descubrió el núcleo.
también hay discusión quién descubrió los diferentes componentes subcelulares. Todavía no se habla de organelos propiamente, y quizá el más obvio y visible es el núcleo. Luego quizá la membrana, que no era visible con los microscopios fotónicos, de hecho no es visible con los fotónicos realmente en toda su composición estructural, pero ese límite de las células observadas pues siempre fue una inquietud. Entonces quizá esos dos fueron los elementos de la célula, el núcleo y la membrana, el límite, lo que llamó más la atención. Luego viene pues a preguntarse por las propiedades tintoriales del citoplasma, del protoplasma de Purkinje, qué habría de composiciones, o sea, de componentes intracelulares, ¿no? En un momento se decía, las células animales y vegetales tienen componentes nitrogenados, pero no se habían todavía descrito los organelos. Esa es otra historia también muy interesante. Entonces, Robert Brown, pues a él se le atribuye casi en la mayoría de los textos el descubrimiento del núcleo, aunque hay un tal Fontana que unos 100 años antes, un poco menos de 100 años antes, casi cuando nació Robert Brown, había descrito los núcleos o los dibujado los núcleos en baba de anguila, ¿no? Probablemente en células descamadas en este fluido. Y bueno, dentro del núcleo, Wagner describió el nucleolo, y núcleo y nucleolo durante muchos años, bueno, todavía, o por supuesto, pero en ese tiempo, constituían uno de los elementos de parentesco entre células animales y vegetales, y se especulaba muchísimo si núcleo y nucleolo eran los que originaban a las células o no, o sea, a partir del núcleo ir creando el citoplasma y luego después la membrana. Así se describía inicialmente, ¿verdad? Bueno, Purkinje fue el que describió los núcleos en las células de los plexos coroideos. Robert Brown lo hizo en plantas, en orquídeas, pero Purkinje en células animales y de humano, en plexos coroideos, me parece. Así que el término de núcleo, como tal, lo aplica a su alumno Valentín en la citología animal, es decir, en este cuerpo de conocimiento de la célula, muy, muy centrada en la parte estructural descriptiva, pero finalmente importante, que se le conoció en un tiempo como la citología animal o la citología vegetal. Henle, otro famoso, describe células nucleadas en tejidos humanos. Entonces, como ven, de iniciar en charcos, como hacían las muestras, o en otros fluidos, ¿no? Describió los espermatozoides Leeuwenhoek, y en plantas, ahora 200 años después ya tenemos un buen cuerpo de conocimiento en células animales y particularmente en tejidos humanos. Y eso fue entonces muy, muy importante. Pero llegan finalmente Schwann y Schleiden, y esta idea del núcleo celular platicada por Schleiden a Schwann, que era un zoólogo, pues es lo que hace el switch, digamos, la unión conceptual que fue escrita y que es la más conocida, ¿no? Es la relación entre plantas y animales. Y bueno, lo que mencionaba hace rato del origen de las células, de cómo se forman a partir del núcleo, es la ley citogenética de Schleiden, que déjenme decirles, en un artículo de hace unos meses, apareció en una revista de botánica, pues lo están viendo quizá como una idea del origen de las células, o sea, del origen evolutivo de las células, pero también esa es otra historia. En fin, que estos dos hombres, entonces, son los que concretan el cuerpo de conocimiento, lo escriben, lo difunden, es el más conocido, es el más aceptado, es la teoría celular que todo el mundo conoce, la teoría celular de Schwann y de Schleiden. Y bueno, con errores y con preceptos que ya no se utilizan en este momento, pero de los que se pueden rescatar de esos escritos es que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Todos están compuestos por células sueltas o por asociaciones de células
y sus productos. Esto es muy importante, y sus productos. Cuando definimos tejidos, decimos que son conjuntos de células o asociación de células que tienen un origen embriológico o una diferenciación similar, pero nunca o habitualmente no mencionamos y sus productos. Y creo que esto es muy importante desde el punto de vista ontogénico o de la formación de un organismo, pues. Eso ya está vislumbrado en la teoría celular y es una aportación conceptual de Schwann. Schwann probablemente para muchos es mucho más relevante que Schleiden en este tipo de aportaciones. Bien, pero vean la 2, dice, las células se forman dentro de otras células o fuera de células ya existentes por diferenciación de una sustancia fundamental homogénea. Bueno, esto que es pocamente o se acepta muy poco en la actualidad. Bien, en un tiempo está resurgiendo con otras ideas, probablemente cambie conceptualmente alguna parte de la teoría celular. De hecho, al tener células multinucleadas, por ejemplo, las células musculares que resultan de la fusión de muchos cientos de mioblastos, las células primitivas, digamos, del tejido muscular. Bueno, algunos dicen, eso no se ciña en la teoría celular porque en realidad una célula muscular estriada voluntaria son muchas células fusionadas. O, por ejemplo, en los vegetales, la mayoría de las células vegetales establecen uniones de comunicación muy amplia entre una célula y otra. En los hongos hay células que se originan de una misma, pero luego sus núcleos genéticamente son distintos. Entonces, estos son pues evidencias o excepciones a la regla de la teoría celular, pero bueno, no la demeritan, sino al contrario, estimulan la investigación en otras vertientes de este concepto que ha sido paradigmático en la historia de la humanidad, sin duda, ¿no? Bien, también postuló que eran capaces de tener vida independiente, pero dice esto, cada célula es influida por su vecina. La vida del todo, o sea, del organismo, es el producto y no la causa de la vida de los elementos celulares. Esto es interesante porque, aunque se pueden obtener cultivos celulares actualmente con una célula, que es muy difícil, todo el mundo sabe que hace cultivo de células, por supuesto, que se requiere una cantidad mínima para poner en el platito de cultivo para que pueda hacerse un cultivo de células. Es decir, como que sí hay una influencia, una dependencia dentro de esa individualidad entre las células. Es una pues, hermandad, digámoslo así, ¿no? Dentro de la individualidad, una familia. Bien, pero muy claramente y hasta ahorita lo podemos aceptar como esencial y inamovible todavía, la célula es la unidad mínima de materia capaz de tener vida independiente. Y luego vendría la pregunta, ¿verdad? ¿Y los virus, y los organelos subcelulares, y los priones, estas proteínas anómalas que pueden producir enfermedades, esos qué son? Bien, cada vez aumenta el número de personas que encuentran atributos de vida y otros que todavía no. De hecho, creo que en este momento Antonio Lascano y en su festival Aleph están hablando justamente de si los virus o no son células, o, perdón, son estructuras vivas o requieren de células para poder ejercer su actividad como virus, ¿no? O sea, no es un tema agotado, por supuesto, aunque parezca viejo, es de más actualidad. Bien, vamos a pasar a Schleiden. Schleiden está aquí, un botánico. Primero fue abogado, se trató de suicidar, era alcohólico, creo que una decepción amorosa. Afortunadamente no se pegó bien el balazo y se hizo un botánico connotado y bueno, es famoso más por haber contribuido al conocimiento de la célula vegetal en el contexto de la teoría celular, ¿no? Y bueno, uno de sus preceptos, cada célula lleva una vida doble, una totalmente autónoma correspondiente a su propio desarrollo y otra como parte integral de la planta. Igualmente está habiendo aquí una idea de individualidad dentro de una federación, dentro de un todo.
El proceso vital de cada célula como individuo constituye la base indispensable, el fundamento de la fisiología vegetal y de la fisiología comparada en general. Surge entonces la pregunta fundamental, esencial: ¿cómo se origina ese diminuto y peculiar organismo, la célula? Bien, no estaba tan mal Schleiden realmente, ¿no? Y bueno, aquí esta diapositiva resume lo que hemos dicho hasta ahorita. Agregaría, para avanzar, el precepto que está con el número 3. Virchow, Remak, que era alumno de Virchow, pero otros como Strasburger y Fleming, pero Virchow se lleva las palmas, Rudolf Virchow, a diferencia de lo que tanto Schwann como Schleiden están en duda de cómo se forman las células, él plantea que todas las células provienen de otra célula, es decir, que se requiere una célula para que luego haya una célula. A eso se refiere lo de omnicélula es célula. Y bueno, esto cambió absolutamente, no fue fácil también, pero planteó, al ser Virchow un patólogo importante, entre otras cosas más, es precursor de la medicina social, por cierto, también, plantea la idea de que la célula se enferma. Es decir, el nivel de enfermedad ahora es a nivel celular y ya no en el tisular, como lo había dejado establecido Bichat y otros más. Esto es importante desde el punto de vista de la medicina, porque va a plantear diferentes interpretaciones de las enfermedades. Y bueno, uno de mis héroes es His, un precursor de la teoría neuronal, que luego consolida Cajal, pero inventó un aparato que es fundamental para estudiar células con el microscopio, que es el micrótomo, ya que hace cortes seriados, o sea, regulares del mismo grosor, y de esa manera se pueden estudiar mejor las células. Bueno, hasta aquí entonces, aparentemente se consolida un cuerpo de conocimiento que es la teoría celular, pero hay una idea de años establecida, y es que el tejido nervioso no se ciñe a la teoría celular. Las neuronas no son células individuales. Y eso, ¿cómo era posible, verdad? Y decían los detractores de la teoría celular, pues el creador, o Dios, en su criatura favorita, el humano, dejó en su cerebro, en su órgano más importante, el concepto que no tiene nada que ver con eso que los hombres han creado, ¿no? Que es la individualidad de las neuronas. Pero bueno, Cajal, por otros intereses, se pone a estudiar el tejido nervioso, el sistema nervioso todo absolutamente, e identifica que las neuronas son independientes, son individuales, y no solo eso, sino que tienen una forma, una topología distinta dentro de una sola célula, y a eso le llamó él la polaridad dinámica y estructural de las neuronas. Y esto lo hizo allá por 1887-88, que a la postre serán lo que le otorgue el premio Nobel. Bueno, siguiendo con esta idea de que los instrumentos son los cómplices de los hechos, esto que dijo Álvarez Lefman, bueno, decíamos hace rato que también el procesamiento de muestras es muy importante. Y von Recklinghausen, de la granulomatosis, de la neurofibromatosis, como el personaje famoso sobre esta enfermedad es el hombre elefante, para recordarlo, pues es el impulsor del uso de impregnaciones con metales para estudiar a las células, ¿no? A todas las células. En particular, pues empezó a impregnar el tejido nervioso, pero también estudió otros fenómenos patológicos como la inflamación corneal. Fíjense, interesantísimo, y la movilidad de las células. O sea, la movilidad después como elemento fundamental del proceso inflamatorio. Es decir, ya se están estudiando, y no solamente aquí, desde antes, fenómenos o funciones de la célula. Ese es un problema, ¿verdad? Estos personajes que ustedes ven aquí, Stryker y Klebs, junto con Bonner,
establecen la técnica histológica ordinaria a base de la inclusión en parafina y los cortes para teñidos con hematoxina y osina. Entonces, los detractores de la teoría celular dirán, ¿cómo es posible que piensen que quieran que aceptemos que eso que ustedes ven es la vida? Si hay que matar a la célula, fijarla, meterla en una sustancia como el formol, luego meterla en parafina, cortarla, teñirla y verla al microscopio. O sea, entonces, se estaban impulsando ya ideas de cómo estudiar las células vivas. Son los primordios, estas críticas, los primordios a abordar de otra manera. Bien, personaje importante, importantísimo, sin duda es Walter Fleming, quien describe las fases de la mitosis en glándulas salivales de mosquitos que tienen cromosomas muy grandes. Le llamó la fase, pero también los observó en la piel, en las figuras mitóticas, estas divisiones celulares en la piel de salamandra, o en el tejido embrionario del lirio, como está en el esquema en la parte inferior de este dibujo. Esto es esencial, ¿verdad? Porque se está viendo o se está tratando de resolver es cómo se origina una célula a partir de otra célula. Esto de omnicélula es célula, pues estaba teniendo, por supuesto, con estos trabajos de Fleming, un soporte esencial. Y bueno, básicamente esa es la aportación de Fleming, del estudio de los cromosomas, del estudio de la división celular, y hay que recordarlo por eso. Bueno, aquí tenemos a este hombre que ya mencionamos, el padre, dicen, de la patología celular, y su enunciado de toda célula procede de otra célula. Y bueno, esto vamos a dar un brinco enorme a partir de esta concepción. Después de eso, por supuesto que hay muchos más descubrimientos. Vendrá, quizá lo mencionemos, la construcción de los microscopios corregidos, los microscopios non plus ultra de la casa Carl Zeiss, construidos por Ernst AB, que ya no dan o ya no tienen casi aberraciones y que las imágenes son nítidas, pero luego viene la necesidad de otros instrumentos y luego viene el desarrollo de otras microscopías fotónicas o de luz y luego la venida, el diseño, la construcción y el uso de los microscopios electrónicos. Pero este brinco que les hago es, si venimos de un concepto de enfermedad de todo un individuo, de enfermedad de un organismo, de un órgano, luego de un tejido y de célula. Bien, en este libro, cuya portada está puesta aquí, un libro que me parece esencial y creo, espero no equivocarme, poco valorado, del doctor Pérez Tamayo, Patología Molecular, Subcelular y Celular. Hace algunas pues, interpretaciones de los hechos, eso es muy importante, para plantear que el nivel de daño efectivamente puede estar por abajo de las células, a nivel subcelular de sus organelos, ¿no? de los componentes membranosos y no membranosos de la célula, y todavía más a nivel molecular. Sin embargo, menciona que no es conveniente confundir a la enfermedad con su explicación patógena. Y esto por el hecho de que justamente con el gran desarrollo de la biología molecular viene el concepto de patología molecular. Y hay una cierta inquietud, digámoslo así, por no llamarle de otra manera, de abandonar el concepto de célula para explicar las enfermedades desde el punto de vista molecular. Pero aquí es importante el concepto de enfermedad. Y bien lo dice en este ejemplo el doctor Pérez Tamayo. Para que exista, por ejemplo, anemia de células falciformes, una enfermedad de los eritrocitos que circulan en un humano, en donde un aminoácido de la proteína hemoglobina es sustituido por otro, nada más es un cambio en un aminoácido, esa molécula es anormal, hace que la hemoglobina sea anormal.
y sus células cambian de forma, por eso se llaman falciformes, en forma de hoz. Pero para dar este defecto molecular que afecta a una célula, para que se constituya, por decirlo así, en una enfermedad con signos y síntomas, pues se requiere de un enfermo que, como bien lo dice aquí, manifieste el padecimiento y la enfermedad. Esto es muy importante desde el punto de vista médico, por supuesto. Y recordando un poco a Bichat, don Ruy plantea aquí en su libro que la enfermedad es la vida en condiciones anormales, muy parecido al otro, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a Virchow, microscopio de Guy Virchow con sus preparaciones histológicas y unos dibujos. Me cae bien el Virchow, por eso meritó más de 4 diapositivas. Y otro que me cae mucho mejor es Ernst Abbe, que ya mencionamos, aquí en el centro con la fórmula que establece el límite para construir microscopios que den imágenes con gran detalle. Otros impulsadores importantes del concepto de célula y de tejidos es Paul Ehrlich. Aquí dibujos de los glóbulos blancos descritos por Paul Ehrlich y también su teoría de las balas mágicas de los anticuerpos. Miren aquí una foto de Mechnikov, el descubridor de los macrófagos y de cómo funcionan los macrófagos. En fin, que con Ernst Abbe y estos se establece entonces una necesidad fundamental que es buscar nuevas formas de explorar, como dice Abbe, los elementos últimos del universo, es decir, para la célula, pues el conocimiento de la célula, lo cual implicaba, según él postulaba, pues la obtención de radiaciones de longitud de onda corta, y eso fueron los electrones. ¿Cómo se conceptualiza la célula actualmente? Bueno, la vida es la propiedad básica de las células, pero también la muerte. Esto es muy importante. La célula vendría a ser una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado la vida y por el otro lado la muerte. Las células son muy complejas y organizadas. Tienen un orden. Podríamos decir que tienen un orden desordenado o un desorden ordenado. No es un orden estático, con el mayor número de partes en el lugar adecuado y con poca tolerancia a errores. Y un ejemplo de ello es cómo el DNA, cuando una célula se va a dividir y tiene que duplicar su material genético para heredarlo a las células hijas, prácticamente no tiene errores, y si los tiene se corrigen muy rápidamente. Otro concepto importante es que la célula está en un punto tal como elemento básico de vida, el último elemento, el primer elemento básico, que de ahí hacia arriba la complejidad en diferentes niveles de organización tendrían como el ladrillo fundamental a las células, o sea, pasaríamos a los tejidos, órganos, sistemas, un organismo completo como un ser humano u otro animal, o en las plantas igualmente, y podríamos irnos más allá, a una sociedad y hasta el planeta mismo, ¿sí? Y estas células pues seguían o están influidas por el concepto de evolución y el principio de uniformidad, en donde todos los organismos vivos tienen en cierto nivel procesos de reacciones químicas dentro de ellos, o sea, bioquímicos y biofísicos muy parecidos. Tienen un programa genético que lo heredan y lo usan para vivir, pero también lo usan para morir. Se reproducen, esta es una propiedad, por supuesto, de vida. Y algo importante, obtienen y utilizan energía. No solamente la utilizan, o sea, la consumen, sino la utilizan para hacer su estructura, para mantenerse en su estructura, en su organización y en sus funciones. Y en este consumo de energía lo vemos perfectamente en las reacciones químicas que conocemos como el metabolismo celular. Pero también la célula se mueve y adentro de la célula hay muchos movimientos de organelos y de componentes proteicos que requieren actividades mecánicas. Entonces la célula es una especie de cúmulo de motores moleculares, ¿no?, que podrían ser susceptibles de ser estudiados
desde otro punto de vista, quizá más físico o físico-químico, pero también físico de la física tal cual, lo cual nos daría nuevas ideas acerca de la célula. Son capaces de responder a estímulos, por supuesto, cualquier cambio de energía externa, la célula lo responde y manifiesta una respuesta. Se autorregulan de manera muy importante. Y podríamos decir, en este concepto de célula, que cuando se deja de regular por sí misma, entra, valga la redundancia, en una desregulación. Se está enfermando, es decir, se está alterando. Una célula cancerosa es un ejemplo de desregulación de la célula que llega a matar al organismo que la contiene. Las células evolucionan, todos los días están evolucionando. La evolución no se detiene, es un hecho constante, dinámico, que está modificando a las células y quizá no sabemos todavía dónde va a parar, si es que antes no hay una eliminación de todo esto, ¿verdad? Planetaria. Y bueno, decíamos hace rato que el origen hace más de 3,000 millones de años, pues es un misterio todavía. Las células son muchas cosas, ¿no? Unidades estructurales, fábricas fisiológicas, agentes de desarrollo, o sea, de formación de un ser, sujetos de evolución. Hasta Karl Marx las llamó que son unidades ontogénicas, o sea, de desarrollo de un organismo, y epistemológicamente serían las entidades que están relacionadas con todos los procesos biológicos. Así que hablar de vida y de célula, de qué es la vida, qué son los procesos biológicos, los mecanismos biológicos y célula, está intrínsecamente relacionado. Y como ustedes ven, no tiene nada que ver con el concepto inicial, aceptable para su momento histórico, que está puesto aquí y que fue dicho por Hooke. Bien. Voy a terminar con esto. La célula es la unidad mínima de vida. Y vuelvo a tomar a la obra del doctor Pérez Tamayo porque quizá es una de las conceptualizaciones, aunque está puesto en 1981 el libro o sea, fue editado ahí, es la segunda edición, sigue siendo muy vigente. Podríamos, por supuesto, a todo este concepto agregarle desde otros puntos de vista. Yo diría desde, por ejemplo, la visión de los sistemas complejos, las visiones termodinámicas de la célula y adaptarla a la actualidad, pero sigue siendo vigente y me voy a permitir leerla. Casi es sinónimo de lo que es una célula como unidad mínima de vida, ¿verdad? ¿Qué es la vida? Pues podremos pasarnos aquí toda la vida para decir qué es la vida. Algunos han dicho que es una propiedad de algo, que es una manifestación de algo, que es un estado de algo, de una cosa. Pero lo que dice don Ruy, y que es muy acertado, es que la vida es un proceso que ocurre en sistemas complejos de macromoléculas. No complicados, complejos, que ese es otro concepto. Organizados en una jerarquía de patrones estructurales discontinuos. Podríamos decir que la célula es un sistema complejo que tiene subsistemas acoplados estructuralmente y funcionalmente, pero no continuos entre sí. Y luego vean, termodinámicamente poco probables. De hecho, hay más sistemas complejos que no son vida. Una bicicleta es un sistema complejo. Se usa energía, pero no obtiene energía para mantener su estructura, para dar una función, y una función que generalmente no es la suma de las partes, sino lo que se conceptualiza como un fenómeno emergente, es decir, con otras propiedades. Para entender esto, podríamos decir un ejemplo sencillo, ¿no? El sodio por un lado es explosivo, el cloro por otro lado es un gas irritante, y los dos, cuando los juntamos, no explican por qué la sal es la sal. Eso sería como un ejemplo básico de fenómeno emergente cuando se combinan subsistemas o dos elementos totalmente distintos. Entonces es termodinámicamente poco probable y se mantiene gracias a la inversión continua de energía y a que esa energía la usa para mantenerse dentro de un estado de homeostasis que no es de estático, sino dinámico
y de adaptación a las, digamos, a los disturbios que puede haber en su entorno, ¿no? A los cambios de su entorno. El proceso de vida se caracteriza por el recambio más o menos rápido de casi todos sus componentes y por capacidad de autorregularse y autorreplicarse. Es un proceso dinámico y cambiante y no una condición estática, como decía. De las fases sucesivas de muchos fenómenos simultáneos de este proceso derivan sus dos dimensiones fundamentales: el tiempo y el lugar, la dimensión espacial y la dimensión temporal. Bien. La dimensión espacial implicaría su naturaleza estructural, o sea, cómo está hecho. Y la dimensión temporal se traduce como el funcionamiento de una célula o de un organismo que decimos que tiene vida. El proceso de vida, y esto, insisto, ustedes pónganlo en una célula, la unidad mínima de vida, ocurre en agregados macromoleculares con distintos niveles de complejidad estructural, ordenados desde el más sencillo, que es la célula, la unidad, hasta los más complejos y complicados también, que serían, no es lo mismo, complicados y complejos, yo diría hasta los más complejos, que luego son complicados de entenderlos, como son los tejidos, los órganos, los sistemas, los organismos completos, las sociedades y el planeta en su conjunto. Y bueno, desde entonces, a reserva de que haya una discusión reciente al respecto, se establece desde hace tiempo que los niveles de complejidad inferior a la célula, a la unidad, es decir, los organelos, los virus, los priones y otros, poseen algunas características vitales, pero no todas. Pues, muchas gracias. Esto es lo que quería platicarles. Muchas gracias, Armando, por tu plática muy interesante, cómo nos atrapas desde el origen otra vez de la microscopía y cómo se va definiendo el concepto de célula, pasando por varios estados, y al final nos platicas lo que escribe el doctor Ruy Pérez Tamayo al respecto. Muchas gracias nuevamente. Abrimos la sesión de preguntas. A mí se me ocurre una rápidamente. ¿Cuánto vive en promedio una célula? Pues depende del tipo celular. Por ejemplo, tenemos células de larga vida. Ahorita todos los del auditorio tienen, no importa la edad, hasta el más viejo, sus células que están entre los cuerpos vertebrales en una cosa que se llama núcleo pulposo o en la parte central del cristalino, como bien sabe mi amigo Miguel Pedrosa, oftalmólogo, son las células más viejas que tenemos. Ahí están, no se han muerto. Son desde que éramos embriones. Ahora, ya postnatalmente, en este momento, pues hay células que viven unos días, semanas, meses, es variable, es variable. Los leucocitos, por ejemplo, si los vas a poner a trabajar, en la circulación viven 8, 10, 12 horas y saliendo a un proceso inflamatorio, por ejemplo, los neutrófilos se mueren a las pocas 2 horas de que llegan a un proceso inflamatorio al fagocitar bacterias y morirse en ese proceso como kamikazes y generar el pus, por ejemplo, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que desee preguntar algo, comentar algo? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Hola, Armando, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero para felicitarte por la plática, segundo para disculparme porque llegué un poquito tarde. Bueno, es el doctor Isidro Juárez. Sí. Gracias, amigo de todos. Primero, resaltar lo maravilloso que expusiste esto. El título me llamó mucho la atención, ¿sí? Porque la historia de, primero, cómo se conceptualiza que todo está compuesto por células, no lleva a una definición de célula, y mucho menos a una conceptualización de funcionamiento. Entonces, el hecho de que lo hayas hecho
a manera de historia, cómo se fueron concatenando los hechos y a raíz de eso llegar al concepto de célula, pues es genial. Me gustó mucho la parte que pusiste y resaltaste, es como los que vieron pero no entendieron, ¿no? Y después los que se montan sobre esa idea. Pero yo, al igual que tú, si yo hubiera expuesto, igual hubiera terminado al final hablando de patología, porque junto contigo, con el doctor Pérez Tamayo, creo que el entender lo que realmente es una célula y cómo trabaja, y como lo dice el doctor Pérez Tamayo, alcanza su objetividad cuando tú puedes explicar una patología, una enfermedad. Eso me encantó. Y hacerte una observación, el libro de Pérez Tamayo no se escribió en 1981, es una reimpresión. Tú le pusiste ahí al concepto de vida, abajo reimpresión, pusiste Ruy Pérez Tamayo, Prensa Médica Mexicana, 1981. El libro es de 1975. Y Sí, eso también es una reimpresión, sí. Y es importante resaltarlo porque en 1970, que era el auge de la microscopía electrónica, que es realmente lo que viene a comprobar, ¿sí?, la existencia de la célula, alguna vez don Ruy me dijo a mí, pues yo simplemente me monté en la ola con todo lo que ya sabía y escribí este libro, que resultó maravilloso. Y que no sé si me permitan leer también a mí, porque a mí me encanta. Tú leíste la definición de vida, pero don Ruy hace la definición de enfermedad. No sé si tengas tiempo. Yo encantado, no sé cómo esté. Adelante. Ahí va, mira, en el mismo libro, en el prefacio, dice: la patología se refiere a una forma de vivir, a los extremos de desorganización de la materia, en donde todavía es posible reconocer los fenómenos características del proceso que llamamos vida. La patología reúne las muy diversas y distintas variedades de lo anormal dentro de lo vivo, revelando en forma única las potencialidades ocultas de células, tejidos, órganos y otros niveles de organización biológica. Aquí viene lo importante. Es a través de la patología que la casi infinita versatilidad de la materia viva encuentra su expresión objetiva. En el Dr. Faustus, Thomas Mann se expresa con penetración clarividente la idea que ya asoma en su montaña mágica. El genio se expresa más en la adversidad. Lo mejor que tenemos emerge cuando la salud flaquea. Kafka sin tuberculosis, Van Gogh sin locura, Beethoven sin autoesclerosis o sin cirrosis hepática. ¿Qué hubiera sido de su genio? ¿No es cierto que el ruiseñor ciego canta mejor? La patología es una oportunidad, un teatro donde se representan obras grotescas, pero todavía vivas, reveladoramente vivas. Una tribuna donde la vida dice, también puedo hacer esto y esto más. Ruy Pérez Tamayo. Y toda la historia que tú contaste, la sintetizaste objetivamente al hablar justamente de cómo, con la definición y comprensión de lo que es una célula, podemos comprender lo que es la enfermedad y la podemos combatir. Un abrazote, Armando. Gracias, y efectivamente, gracias por la aportación. Indisolublemente el asunto de vida y muerte, y antes de la muerte, el proceso patológico, ¿no? Entonces, es una trinidad muy interesante que, claro, nos compete más al área médica, pero tiene seguramente su correlación en la parte botánica, ¿no? O sea, no conozco mucho de patología de plantas, pero seguramente hay un proceso similar, porque subyace a todo esto, pues los mismos elementos estructurales, los subsistemas que yo mencionaba, ordenados, en un caos ordenado que gasta energía y que la transforma y la usa, ¿no? Entonces, como yo a veces he dicho, Dios no inventa 1000 mecanismos, son los mecanismos básicos que encontramos en muchos lados, ¿no? Muchas gracias, Isidro. Un abrazote. Gracias, señor. Hola, Doc, buenas tardes. Laura desde Quintana Roo. Laura, buenas tardes. Un placer escuchar la charla.
Creo que lo aborda, como el doctor Isidro mencionaba, desde un punto de vista muy histórico, pero llevando a la reflexión de la complejidad que existía en poder describir una célula, que debemos de creer que es un ser vivo, definitivamente muy complejo, altamente complejo. Me encantó, creo que esta charla será una de las charlas en mi clase de estructura y función celular de mis alumnos, Doc. Muchas gracias, le mando un fuerte abrazo. Igualmente, cuídate mucho. Gracias. ¿Alguien más? Aquí levantó la mano Lenga, dice, no sé si sea correcto el nombre, Lenga. ¿Legna? Legna, perdón. Ajá. Hola, buenas tardes. Pues aquí, más que nada, doctor, hola, un super maestro. Pues aquí conectándome para ver, como siempre, sus presentaciones excelentes. Muchas felicidades. Yo aquí desde casa, comentándole que pues sí, lo vamos siguiendo. La verdad es que la ponencia me hace recordar todo lo que aprendí en ese año que estuve con usted y pues muchas felicidades. Ah, pues favorable el reencuentro. Tenía muchos años que no te veía y escuchaba. Qué bueno que te conectaste. No, gracias a usted y pues aquí andamos en cada paso con usted y pues felicidades. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otro celular, ¿no? No se ve, ¿verdad? Pero aquí hay un teléfono, traigo un teléfono celular en la mano. Sí. Aquí está. Aquí hay otro concepto de célula, ¿no? Celular, muy distinto al que tú nos has platicado, ¿verdad? Sí. El teléfono, el celular resulta que a las microondas que viajan por el espacio, que avientan las antenas transmisoras, ¿verdad? A cierta longitud de onda también, son captadas por estos dispositivos que se llaman celulares, ¿verdad? Y esas microondas, alguien dijo que estaría padre ponerle células, ¿no? Entonces, el teléfono celular capta esta señal y la traduce para nosotros. Y gracias a eso incluso nos comunicamos ahorita muchos de nosotros, ¿no? Claro. Pues ese es otro concepto. Pues un concepto sí, no, y uno más ominoso y terrible es cuando dicen en el periódico, ¿no? Que agarraron una célula del cártel tal, ¿no? Entonces, sí, ha llegado hasta allá esa conceptualización, pero no, aquí es estas unidades de vida impresionantes, ¿no? Así es, pues. Yo justamente quería comentar que cuando dicen andan buscando vida en otros planetas, pues no es que andan buscando gente, bueno, organismos parecidos a nosotros, con que encuentren bacterias, pues las bacterias son células procariontes. E incluso a veces sorprende cómo dicen, ay, encontraron un mar de metano, ahí va a haber vida. Pues sí, recordemos que hay bacterias metanogénicas o las extremófilas, también eso no hemos hablado, ¿verdad? De las células que no son eucariontes, las que no tienen núcleo bien conformado ni organelos intracelulares como un hepatocito, el ejemplo típico y extraordinario de una célula eucarionte. Bueno, pues también eso es vida y probablemente sean las más numerosas que hay en este planeta. Y eso es lo que se busca en otros lados, ¿no? Si hay organismos similares a bacterias o más sencillos. Así es. Así es, Armando. Pues muchas gracias otra vez. ¿Alguien quiere comentar algo todavía? ¿O ya damos por terminada la sesión? Yo una última pregunta para el doctor Armando. Sí. Sí. Armando, tú también dejaste ver en la presentación que la consolidación
de un hecho o de un descubrimiento científico, en este caso el que todos los organismos están compuestos por células, y que eso llevó a la idea de que dependiendo del nivel, hablando de niveles de organización biológica, del nivel de organización biológica donde estés, el primer nivel donde se manifiestan las características propias del proceso vida, y de ahí a su vez que se piense, como dijo Pérez Tamayo, y bien no confundir patogenia con la enfermedad. Aplicándolo a los maestros de hoy en día y a los estudiantes de hoy en día, ¿qué tan importante crees que sea que el alumno, tanto de ciencias biológicas como el propio médico, entienda la importancia del descubrimiento y de la trascendencia de la célula? En otras palabras, ¿se debe seguir enseñando o nos debemos volver totalmente moleculares y archivar el concepto de célula por ahí como algo histórico? Porque ya, dado las técnicas tan profundas que hay ahora, pues el concepto tiene que cambiar también. No, yo de hecho, y no por deformación ni por filia, pero defiendo cada año que empiezo un curso este concepto, lo que hemos hablado aquí. Y hay varias formas de abordarlo. Primero, si nos ponemos en el concepto de salud, lo diga quien lo diga, el concepto de salud que iría de la mano al contrario, su oponente, la antípoda, la enfermedad, esto de es el bienestar biopsicosocial y no solamente la ausencia de enfermedad. Eso nos obliga necesariamente a entender, por un lado, esto que también es atacado, de que ya no es válido los niveles de organización de la materia. A veces, es que hay así, también son filias de otro tipo. Los niveles de organización son niveles de desorganización. Y la desorganización, dicha en términos de, en un individuo, dar lugar a una enfermedad. Y en una sociedad formada por individuos, también a dar una patología social. Hay patología social, por supuesto. Por otro lado, en este momento, todos los que estamos aquí unidos en la caravana, es muy probable que ya tengamos mutaciones en algunos lugares de nuestro organismo. Es más, que tengamos algún patógeno, algún microorganismo metido ahí. Estamos infectados, pero no tenemos manifestaciones clínicas. Podemos tener, yo o algunos más grandes que yo, un tumor en ciernes, 3, 4, 5, 6 células tumorales, y eso todavía no me da signos y síntomas. Es decir, sí hay que diferenciar claramente lo que es la enfermedad, entendida como la queramos entender, conjunto de signos y síntomas con muchas causas o una sola a veces, unidireccional o multifactorial, pero que se requiere del emisor de esos signos y síntomas. Y el emisor, pues es un organismo completo, ¿no? O sea, es el humano. Y hay otra cosa fundamental. También distinguir lo que es padecimiento y lo que es enfermedad. Padecimiento va más allá, es más amplio que el concepto de enfermedad. En la enfermedad puedo tener 4 o 5 signos y 3 síntomas y ahí la encasillo. El padecimiento involucra más elementos que tienen que ver con la circunstancia del individuo, la circunstancia social, económica, emocional, familiar, no sé. Y esto, desafortunadamente, tu pregunta es muy buena porque da lugar a toda esta discusión, porque cada vez más, y se ha dicho, ¿no? Nos abocamos a la enfermedad y no al enfermo. Y esto, si se pierde, yo creo que es bioéticamente una falla en la enseñanza de la medicina. No podemos
dejar de conceptualizar los dos y de vincularlos. Y en el análisis ya de las causas finas en ese individuo, pues eventualmente analizaremos su nivel sistémico, en qué sistema está el problema, en qué órgano, en qué parte de ese órgano, en qué célula, y eventualmente, si es el caso, diríamos, bueno, pues tiene enfermas las mitocondrias, ¿no? O tiene una mutación, o tiene un defecto genético, o la membrana está mal, o no, sus lisosomas no funcionan adecuadamente, en fin, es decir, lo único que no nos podemos permitir es no hacer el ejercicio del análisis de este continuo bidireccional de fenómenos. Cuando nos quedamos en una sola, cuando lo parcelizamos, creo que perdemos la visión integral y de todo, descontextualizamos el fenómeno patológico, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Más que respondida, Armando. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. Sí, ya. ¿Alguien más? Elsa levantó la mano por aquí. Sí, no sé si me escuchan. Sí, muy bien, Elsa. Hola, buenas tardes. Pues yo precisamente cuando veía toda la historia de cómo fueron tratando de describir lo que eran las células, veía yo, bueno, cómo le resistieron esas estructuras, esas celditas y cómo les alcanzó para estudiarlas. O sea, son tan fuertes que alcanzamos a tenerlas, verlas y fijarlas, hacerles un montón de procedimientos. Y también son tan delicadas, ¿no? Son tan susceptibles al desequilibrio. Entonces, escuchando esta historia, pues y bueno, lo que nosotros conocemos en nuestro trabajo, pues también, ¿no? Verlas, y ahora pensar que por una enzima a la que podemos ser a ver tantas variantes de esa enzima, puede entrar un virus más fácil que a otros, digo, wow, o sea, somos tan fuertes y tan delicados al mismo tiempo. Pero bueno, ese era mi comentario y pues bueno, quería escuchar su opinión también. Bueno, sí, efectivamente, siempre llama la atención y yo que conozco lo que tú haces, cuando queremos estudiar una muestra en diferentes niveles de microscopía, luego nos ceñimos muy bien a los procedimientos de una técnica, pero luego se nos escapa alguno y nos damos cuenta que esa variación afectó todo lo que esperábamos observar, o bien que no la afectó sustancialmente. Sí, hay esa plasticidad, yo diría, de las células en general. Hay unas más delicadas que otras, evidentemente. Y con respecto a esto que dices, bueno, es lo que nos mantiene en el área biomédica, médica, científica, en esta rama de la ciencia, en esta rama de la biología, la medicina y todo lo que está en torno a ella, pues lo que mantiene ocupado, ¿no? a un gran número de investigadores, de cómo hay una variabilidad dentro de cierta homogeneidad, pero ese rango homogéneo es muy dinámico, cambiante y efectivamente define en el macro, en el individuo, lo que luego los médicos dicen, pues la idiosincrasia de este organismo, ¿no? En el caso del humano. Pues hay medicamentos, por ejemplo, que un anticoagulante, la misma dosis de un anticoagulante en un paciente que lo requiera, lo mantiene perfectamente bien sin hacer trombos ni coágulos, y a otro le provoca una hemorragia y es la misma dosis, y es el mismo mecanismo de acción, y es el sujeto del mismo peso. Y bueno, son las variaciones asociadas a un sistema vivo, que es la célula, que justamente tiene esas adaptaciones a las perturbaciones, como llaman los físicos,
para definir mejor el proceso homeostático, ¿no? Las adaptaciones a las perturbaciones. Y ahí sí somos diferentes, no somos homogéneos los humanos. Así es. Bueno, Armando, pues muchas gracias nuevamente. No, al contrario, con mucho gusto. Y muchas gracias a todos los participantes. Ojalá y todos pudieran, para tomar un print screen, una impresión de pantalla, ojalá y encendieran sus cámaras. Estaría padre hacer el ejercicio y conocernos, ¿no? Ahí hay 3 cámaras encendidas. Isidro. Bueno, ya conocimos a Legna, a Elsa. Ya. Aquí vienen más y más y más. No, pues qué padre, No, al contrario, muchas gracias a todos. gracias. Gracias, un placer. Y qué buen pretexto de reunión y de abrazo virtual a todos. Sí, Así es. Un abrazo y bueno, nos vemos la próxima semana. Están todos invitados. No falten, esto ha venido sumando gustosamente. Empezamos con 12 personas. Ahorita ya estamos llegando a tener hasta 55, 58 personas en esta caravana. Por favor, hay que difundirla y pues bienvenidos también a quien quiera compartir algún tema. Están bienvenidos todos y pues nos vemos la próxima semana. La próxima semana va a estar también padre porque nos van a hablar de la Universidad Autónoma del Estado de México, la doctora Jenny Sandoval, nos va a hablar de parásitos. Y después vamos a hablar de bacterias y después vamos a hablar de hongos y así nos vamos a ir siguiendo. Entonces, están todos bienvenidos nuevamente y todos invitados. Y Armando, otra vez muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Un placer. Saludos. Muy bien. Nos vemos a todos. Que sigan bien sus familias. Igualmente, Doc. Gracias. Igualmente. Bye. Saludos, Doc Armando. Nos vemos. Cuídense. Oh, Francisco, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola, Doc. Un abrazote. Están en casa. Igualmente, cuídense mucho. Yasmín. Adiós, Gracias. Doc, que esté muy bien. Bye. Un abrazo. Bye, gracias. Cuídense. Bye. Bye. Hasta luego. Gracias, Armando. Hasta luego. Termino de editar y lo subimos. Sale para que lo vean.